Una llamada desde el más allá, un sótano oscuro y un niño atrapado con solo un teléfono negro como compañía. ¿Qué harías si un día desapareces sin dejar rastro, despiertas encerrado en un sótano oscuro con un teléfono desconectado que de pronto empieza a sonar? Hoy quiero hablar de la película de El teléfono negro, una de las películas de terror más comentadas del 2021 y que este año se va a estrenar su secuela. Por eso quiero hablar, porque ha sido una de mis favoritas en el último tiempo. Así que prepárate para un recorrido entre traumas, fantasmas, máscaras y sí, un villano muy icónico. Aquí vamos a hablar con todos los spoilers del mundo, porque hacer un resumen análisis, esta cinta en sí nos lleva al tranquilo suburbio de los años 80, el típico barrio estadounidense normalito de la clase obrera, trabajadora, clase mediera, por allá en los años 70, donde muchos niños empiezan a desaparecer, así de la nada, misteriosamente, y Finney Shaw es uno de ellos. De pronto despierta encerrado en un sótano en donde no hay salida, no hay nadie que lo escuche, y su única esperanza es un teléfono que curiosamente está desconectado y de forma inexplicable empieza a sonar. Empecemos por Finney. Finney Shaw es un adolescente tranquilo, callado, que vive, como les digo, en el típico barrio estadounidense de las películas que hemos visto, de la clase media. Y su vida definitivamente que no es nada fácil. En la escuela lo molestan sin parar. En la casa tampoco tiene mejor vida. Su padre es un alcohólico empedernido y aparte violento a morir. Y la única persona que lo protege es su hermana Gwen, que es menor que él. Una niña muy valiente, que a veces tiene lo que se denominarían visiones premonitorias, lo cual le molesta en exceso al papá, ya que al parecer la madre también tenía este tipo de habilidad sobrenatural que fue diagnosticada de alguna forma como un desorden de una enfermedad mental, y esto mismo la llevó a su final. ¡Tú no eres tu madre! O sea que no escuchas cosas que no están ahí. No puedes ver cosas que no están ahí. ¡No son reales, Gwenny! Y tus sueños son solo putos sueños. ¿Me entiendes? Dime que me entiendes. Dilo, quiero escucharlo. Mis sueños solo son sueños. Pero algo mucho más oscuro que un terror sobrenatural está rondando el vecindario. Varios niños, como les digo, desaparecieron de la nada. Nadie volvió a saber de ellos, no se sabe ni siquiera cómo desaparecieron, no hay ningún tipo de pista. Solo hay rumores de que alguien los está secuestrando, los está acechando. De hecho, se crea una leyenda urbana que es el raptor. Todo el mundo dice que existe, que está ahí, e incluso los niños han hecho una rima que si mencionas su nombre, tal vez se te va a aparecer. Hasta en los periódicos lo llaman el raptor. Solo no digas el nombre. ¿No crees en esa historia, o sí? No, Porque no es magia y no se lleva a los niños que dicen su nombre. ya lo sé. Finney, Dije que ya lo sé. a ver, dilo. No. Di su nombre. Y curiosamente, al que cuando lo menciona la hermana, lo hace de chiste. Y él no quiere hacerlo porque de cierta manera Finney tiene algo de miedo con ello. Es muy curioso porque él es quien termina siendo secuestrado. El raptor. Hablamos ya de nuestro protagonista, de Finney y su entorno, pero vamos a hablar también de su contraparte, que es el raptor. El raptor no es para nada un criminal común. Se mueve en una furgoneta negra, lleva globos y siempre aparece cuando menos lo esperas. Un día, cuando Finney vuelve de la escuela, solo porque ese preciso día su hermanita dormía afuera y no estaba con él yendo a casa, se encontró con un hombre extraño que mencionó ser un mago. Una sonrisa muy extraña. Curiosamente, nunca se le ve bien la cara. Y Finney simplemente no lo ve venir. El hombre lo derriba de un momento a otro, lo mete a la fuerza a la furgoneta. Y ya el raptor tiene a su siguiente víctima. El sótano. El maldito lugar donde pasaremos gran parte de la película. Finney despierta en un sótano vacío con paredes grises, una cama, o más o menos una cama, un colchón, un baño sucio y un teléfono negro de disco colgado en la pared. Y el hombre que lo llevó allí está oculto tras una máscara espeluznante que cambia de expresión, y cuando este tipo ve la cara de Finney, al percatarse del teléfono, le dice simplemente que no funciona, que está roto. También le dice que puede gritar cuanto quiera, pero que el cuarto está hecho de tal forma para que no se filtre ningún sonido al exterior, básicamente burlándose de sus miedos e inseguridades. Y podemos de hecho comprobar esto, ya que cuando sale el raptor no se escucha absolutamente nada.
pero esa misma noche, en medio de toda esa incertidumbre y del miedo absoluto, suena el teléfono negro. Finney contesta y lo que escucha no es de broma, escucha la voz de un niño, una voz distorsionada que le dice que también estuvo allí, que fue víctima del mismo hombre, e incluso él reconoce a quién le está hablando, porque él mismo ha visto todos los carteles de los niños desaparecidos que se han ido acumulando uno tras otro y que básicamente se han ido perdiendo. Cuando se va desapareciendo uno, se pega sobre el otro. Y así comienza una serie de llamadas. Finney recibe una por una las voces de los niños, todos los niños que han muerto. Y si hablamos de la máscara, en serio, la máscara es tremendamente icónica, ya se ha vuelto de esas máscaras que tienes que sí o sí tener en Halloween, junto a la de Jason y a la de Freddy y a la de los otros supervillanos del slasher, sin ese necesariamente ser un slasher. Ha sido tan icónica que a este nivel hemos llevado esta máscara. Fue diseñada por el legendario Tom Savini, conocido por su trabajo en efectos especiales en Viernes 13. Personalmente considero que consiguieron que fuera una vista teatral del villano, que la usa no solo para cubrir su identidad, sino de cierta forma también para mostrar lo fragmentada que está, tanto literalmente como metafóricamente. De hecho, Ethan Hawke, que realmente evita interpretar villanos generalmente, aceptó este papel porque el personaje estaba casi completamente oculto por la máscara. En sus palabras, fue liberador, podía explorar el mal sin que me vieran como yo mismo. Y a ver, fue tremendo papel el de este señor, es que es un señor actor impresionante. Otra curiosidad que vemos en este espacio, que es, como les digo, el espacio en donde vamos a estar la mayor parte de la película, es que fue construido completamente en estudio, pero se cuidó tanto el detalle que el deterioro de las paredes, el eco del lugar, todo pareciera prácticamente real, se sentía en serio vivo, para que los actores de cierta manera sintieran claustrofobia y se sintieran atrapados en ese maldito lugar. Las llamadas desde el más allá. Cada llamada viene con un mensaje, con una advertencia o alguna pista que tal vez le ayude a escapar. Uno le dice en dónde encontrar una cuerda, otro le enseña cómo cavar un túnel, otro más le advierte que no confía en lo que dice el raptor, ya que intenta en una parte atraerlo como cebo dejando la puerta abierta, y obviamente el primer instinto que se tiene es querer escapar, así que si tienes la puerta abierta tal vez querrás subir a ver y escapar, pero en realidad lo que estás haciendo es jugar el juego del raptor, y esto es lo que le advierten los mismos niños. No subas las escaleras. ¿Qué está haciendo? Te espera allá arriba con ese cinturón. No dijo que te fueras, y si lo intentas, te castigará. Te golpeará tanto hasta que te desmayes. Y duele muchísimo. Las voces no solo le dan instrucciones, le transmiten su dolor, su desesperación, su furia contenida, porque básicamente son como ecos de muerte, los últimos pensamientos, últimos sentimientos que tenían cada uno de estos niños. Y efectúa cada plan que se le ocurrió a cada víctima, fallando en cada oportunidad hasta que consigue dar con un momento exacto donde el raptor, al verse sobrepasado por el comportamiento anormal que tiene Finney, se duerme, y aunque logra salir de la casa, no logra escapar, ya que básicamente el raptor ve esto como un juego. Secuestra a estos niños, tiene un juego que es el juego del niño travieso, en donde espera que una vez él ponga el cebo de la puerta, los niños suban y él pueda golpearlos de forma brutal, para luego pasar a la siguiente etapa, que según los mismos niños dicen es aún peor. Y después de esperarlo tantas noches, al fin le gana el sueño, le gana el cansancio, y a pesar de que Finney logra escapar, él tiene que volver otra vez a ese maldito sótano, porque no logra que nadie lo ayude. El raptor logró ser aún más rápido en reacción. Si hablamos de las voces de los niños muertos, fueron grabadas por los propios actores antes de filmar las escenas que nosotros después vemos a modo de cada una de la vida o los recuerdos que tiene, lo que ayudó a Scott Derrickson, que es el director, a crear un tono sobrenatural más auténtico, porque es como si actuaran estos niños vidas de otras personas, que es literalmente lo que están haciendo, lo cual le deja una atmósfera aún más brutal y más directa, que te llega bastante al corazón, en serio. Gwen y sus sueños.
Mientras todo esto pasa, Gwen tiene visiones, sueña con globos negros, con la máscara, con los niños desaparecidos, pero obviamente esto no es una secuencia, simplemente son pistas, es algo abstracto de lo que le quieren decir o lo que le quieren mostrar. Incluso antes de que desapareciera su hermano, se lo mencionó a otra compañera de clase, lo que la llevó a tener unas conversaciones bastante incómodas con la policía y posteriormente una paliza por parte de su padre, que no sabe lidiar con lo que experimenta y expresa su hija. La mejor forma que él tiene es simplemente callarla. Piensa que está haciendo lo correcto de esa manera porque de cierta manera también tiene miedo por lo que le pasó a su madre. Así que es entendible, pero a la vez también es brutal y es violento y te da otra cara de esta parte de cómo viven esos niños. Gwen en cierto punto le suplica a Dios que le muestre dónde está su hermano, porque después de que lo secuestran es como haber perdido a la única persona que le daba sentido a su vida, y sus sueños se vuelven cada vez más precisos. Trata de atarlos aún más, a pesar de que obviamente no le quiere decir nada a su padre, porque su padre simplemente no cree en ella, tiene muchísimo miedo de que le pueda pasar y de cierta manera tampoco quiere lidiar con ello. Gwen sigue buscando día a día hasta que de pronto, después de bastantes días, se detiene enfrente de una casa abandonada al ver todos los espectros de los niños asesinados y siente que ahí hay alguien o algo. Madeleine McGraw, quien interpreta a la pequeña Gwen, fue impactante durante las pruebas. Entonces Scott Derrickson dijo: esta es mi Gwen. La eligió sin dudarlo. Su monólogo de oración es considerado uno de los momentos más intensos de todo el film y lo improvisó parcialmente. A ver, la interpretación del personaje destaca de la misma forma que la del protagonista. Llegas a empatizar con la niña que ha tenido que crecer muy rápido, que quiere a su padre pero que también le guarda de cierta manera rencor. Por ello no duda en enfrentarlo y también le teme muchísimo, al mismo tiempo que extraña a su madre y su mayor apoyo es su hermano, y este un día desaparece. La fuerza y vulnerabilidad expresada lo es todo, en serio. Además que por las visiones que ella también tiene, podemos ver cómo eran los niños, cómo fueron secuestrados, qué era lo que querían, qué era lo que añoraban, qué fue lo que perdieron. Así que a través de ella también es que nos acercamos muchísimo más a los niños, también con el protagonista. Es como que tenemos la parte de ella que es súper importante, como la parte del protagonista que está conectando con los niños directamente. El enfrentamiento. Mientras Gwen está tratando por todos los medios de buscar a su hermano y hasta que al fin lo encuentra, tenemos que ir de vuelta a ese maldito sótano, en donde Finny lo ha intentado todo, lo ha hecho todo, incluso estuvo afuera y no pudo mantenerse, volvió nuevamente, está hecho un desastre, llorando por el miedo y la resignación, pensando que va a morir allí en cualquier momento, y recibe la última llamada. Y es de su amigo Robbie. Le dice que ahora debe enfrentarse a él. Que tal vez nunca golpeó a ninguno, pero siempre supo a su manera cómo luchar. Porque sí, Finn no tenía muchos amigos. Y de los pocos amigos que tenía era Robin, la persona que lo defendía frente a los bullies. Y a él también lo secuestraron. Muy pronto estaremos juntos. Claro que no. Tú no terminarás como yo. Ya intenté todo y nada funciona. ¿Aún? Robin, ¿Recuerdas lo que te dije? ¿que tengo que ver la masacre en Texas? Lo que dije antes. Un día tenía que defenderme solo. Y un día es hoy, Finn. Hoy es el día que dejas de aceptar la mierda de los demás. Yo no peleo como tú y no pudiste con él. Siempre has sabido pelear, Finn. Eso tenemos en común. Por eso éramos amigos. Te daba miedo dar un golpe, pero siempre supiste cómo recibirlos. Y siempre supiste levantarte. Así que con la última voz, con esa voz de aliento de una persona que siempre lo apoyó, decide levantarse.
con las herramientas que los niños le han enseñado, la cuerda, el hoyo, la combinación del candado de uno de los niños que el maldito del raptor robó para tener otro candado de seguridad. También con fuerza y estrategia, Finney prepara una trampa porque sabe que no le puede ganar de frente. Tiene que hacerlo con inteligencia y sobre todo aprovechándose de la confianza que tiene el raptor en sí mismo. El raptor baja, en serio, baja confiadísimo, porque está harto de la actitud de Finn y quiere volver a su juego normal de cazador y presa. Antes de bajar, él ya se había ido a la ferretería, a los distintos puntos en donde iba a encontrar todo para ya deshacerse de Finn. O sea, ese día era el día en donde Finn iba a morir según el raptor. Pero el hermano, que sospechó todo el tiempo de qué podía pasar, en dónde se podían encontrar los niños, y que también tenía esta tensión con el raptor de qué podía hacer o no podía hacer con Finn, se me hace bastante curioso porque es como el alivio cómico de la película, pero a la vez en el punto más crítico, cuando todas sus teorías dan en el blanco y resulta que él encuentra que su hermano es el raptor. Su hermano no duda ni un momento en matarlo para después cuestionarse y decir que era su idiota. Es algo bastante creepy y da muchísimos más rasgos de personalidad con respecto a lo que tiene que ver con el villano, porque como les digo, el villano básicamente se fragmenta cuando se pone la máscara y es una persona delante de lo que tiene en su día a día y cuando baja a ese maldito sótano. Él le dio tremendo hachazo al hermano para desvivirlo completamente, de ahí no quedó vivo, tú y yo lo sabemos, y también lo hace como una forma de disuasión y de ponerle aún más miedo al niño. Cree que es otro niño débil y quiere imponerse sobre él, quiere sentirse fuerte y en control. Pero Finney ya no es el mismo, ha pasado por demasiado en ese estrecho, oscuro, maloliente y desagradable lugar. Así que empieza corriendo, pero no solo esto, toda la trampa que hizo, todo como lo planeó, logró ejecutarlo. Lo golpea, lo arrastra, lo atrapa y usando el teléfono negro le quita la vida con el cable, mientras las voces de los niños lo insultan al final, ya que el mismo raptor de cierta forma también tenía algún tipo de instinto sobrenatural. También alguna vez había escuchado sonar ese teléfono, pero no fue hasta el borde de su muerte que todas las voces de los infantes que él asesinó se le devolvieron. Es para ti. Bienvenido a la pesadilla que va a acabar con tu enferma vida. No te queda mucho tiempo. Hoy es tu gran día. No puedo matarte, hijo de puta. Así que Finn va a hacerlo por mí. Su brazo impresiona. Finney no es el clásico héroe. Es un chico asustado, golpeado por la vida, por su padre. Pero esa fragilidad es lo que hace que su transformación se sienta en serio real, porque no le dejaron más opciones. Tenía que sí o sí actuar de esa manera. De otra forma iba a morir, pero también supo escuchar, también fue la amabilidad y la empatía con los demás niños lo que hizo que todo esto se diera de esta forma. Por eso es que al final vemos que no simplemente fue que acabó con el raptor, sino que de cierta manera también acabó con muchas cosas que hacían que Finney fuera esa persona amable y dulce del principio, y de cierta manera ya no va a volver tampoco a ver el mundo de la misma forma. Mason Thames, quien interpreta a Finney, hizo audiciones durante la pandemia y no sabía que sería protagonista de la película. Se lo informaron solo algunas semanas después, cuando ya iban a empezar el rodaje. Tenía 13 años durante el rodaje y esta fue su primera película o su primer papel grande importante. Y básicamente vimos que fue tremendo papelazo, se le abrieron puertas de aquí para allá. Vimos que ahorita ya está en Cómo entrenar a tu dragón, fue nuestro hipo divino en el live action y definitivamente creo que es uno de los actores infantiles más prometedores que tenemos de esta generación. Ethan Hawke, por otro lado, en el papel del secuestrador de El Raptor, da vida a un villano tremendamente inquietante y sinceramente siento que ha dejado huella en el cine de terror, en el cine de horror o este thriller psicológico. Su máscara, como les digo, no es solo un disfraz, es una parte indispensable del personaje. Cada una representa una faceta emocional, porque es básicamente una máscara que se construye por capas. Él puede quitarse la parte de arriba, puede quitarse la parte de abajo e incluso le puede poner si está riendo, si está llorando, porque es una máscara, como les digo, muy teatral, muy interpretativa, porque él cree que está interpretando a un personaje. Él quiere sentirse de esa manera, le da poder, le da control,
pero adicional también le permite transformarse en otra persona. A ver, lo que más me fascinó de la cinta y el villano también, a pesar de todo este análisis psicológico que le podemos hacer con respecto a esta identidad fragmentada, a la psicopatía y sociopatía que manifiesta el personaje en diferentes aspectos, a nivel técnico hay un aspecto que me gustó muchísimo y que lo mencioné cuando salió recién la película, y es que tú puedes ver la película de dos maneras específicamente con este personaje, y es si tú la ves en inglés o si la ves en español. El doblaje es algo maravilloso, yo soy muy fan del doblaje definitivamente, y sí, Gabriel Basurto, que es quien le da la voz en español latino, le da un tono de interpretación muy diferente al tono que le da Ethan Hawke. Ethan Hawke capta la rabia de una forma diferente al expresarse cuando trata de intimidar a Finney, y Gabriel Basurto le da algo más de visceralidad, se siente bastante más intensa en algunas partes, mientras que Ethan Hawke se siente un poco más contenido, pero con una rabia muy intensa. Están por la misma línea, pero al quitarse esa parte de no tener exactamente un lip sync al cual seguir, y la mayoría de escenas no tienen que captar exactamente lo que está diciendo el actor, sino es una interpretación actual 100%, el doblaje hace que la interpretación del villano se sienta diferente, lo cual sinceramente se me hizo maravilloso, lo aplaudo, lo amé profundamente, así que si ustedes pueden ver la película tanto en español latino como en inglés, van a ver esto y se van a fascinar, porque sinceramente me gustó mucho. La actuación de Ethan Hawke es un dios increíble, espectacular, pero Gabriel Basurto haciendo el doblaje también es increíble y la rompe toda. Las reacciones inesperadas del villano, de cómo pasa de la ira a la alegría, incluso a la tristeza, de cómo trata de engañar a Finn, se me hacen maravillosas. Y como les digo, del villano creo que es de las partes más interesantes de toda la bendita película. Y el Raptor, con todo este juego que él mismo ha desarrollado, se ha metido tanto en él que esto de hecho llega a ser su talón de Aquiles, ya que en cierto punto cuando está luchando con Finn lo tiene ya a su merced, pero el simplemente hecho de que le quiten la máscara hace que pierda todo el control, y es lo que termina con él. Al final es este simple gesto, este simple hecho. El villano creo que es algo de lo más icónico que tuvimos en el 2021. Yo estoy esperando para ver cómo conecta esto con la segunda parte del Teléfono Negro, porque sí me tiene demasiado intrigada. Porque ver ahora a este villano ya en el plano más sobrenatural y ver cómo sigue torturando a nuestro protagonista, creo que va a ser de las partes más intensas e interesantes en el Black Phone 2. Escape y rescate. Al fin Gwen, guiada por su visión, cuando ya ve esta casa, cuando identifica después de que los niños básicamente le están diciendo que sí, definitivamente es la casa de su sueño, lleva a la policía. Pero cuando van a la casa que ella siempre ha visto en todos sus sueños, resulta que está vacía. Pero antes de eso se dan cuenta de que hay un sótano oculto y que allí están los cadáveres de todos los desaparecidos. Y los policías llegan a la conclusión de que los asesinan a otro lugar y luego los lleva allí para enterrarlos. Mientras todo esto pasa, Finn básicamente está acabando con la vida del Raptor solo cruzando la calle. De pronto Finney sale de la casa de enfrente, cubierto de polvo y sangre, caminando lentamente, pero ha sobrevivido. Gwen corre a abrazarlo con las lágrimas en los ojos. Es un amor filial tan intenso y tan bonito de los dos hermanos. O sea, es que yo generalmente no me encariño tanto con los niños a menos de que me caigan muy bien, y es que aquí se sienten tan reales, tan honestos, porque me encanta ver todas estas facetas de que no todos los niños son buenos, no todos los niños son malos, y que sobre todo que los niños siguen siendo personas, y a veces que a la gente se le olvida eso. El niño tímido que nosotros conocimos al inicio de la película básicamente se ha transformado, ya no baja la mirada, los que antes lo molestaban ahora lo respetan, y así es como termina. Él termina diciendo: miren, yo ya no tengo que ocultármele a nadie, si yo sobreviví a algo así, puedo enfrentarme a lo que sea. Pero lo que les digo, de cierta manera también ha perdido algo también se dejó en el sótano. La fotografía y el diseño de sonido construyen una atmósfera cerrada súper angustiante. Nada se siente artificial, todo se ve y suena muy real, tal vez demasiado real. Lo que me hizo tragar saliva, incluso más que los sustos, que la decadencia en la edición, que estar en este lugar claustrofóbico en el sótano, fue ver las historias de cada uno de los niños en este formato VHS, de cómo cada uno tenía un futuro y de pronto les fue arrebatado, de que uno era repartidor, estaba haciendo su vida normal, tenía su perrito, salía normal, que creo que esto hace referencia a un caso real de Estados Unidos, de un niño que desapareció también repartiendo periódicos.
pero por el otro lado también tenemos a otra víctima que era un pobrecito niño que simplemente lo robaron cuando estaba yendo a casa. Por el otro lado también está el amigo de Finn, que era un niño entre comillas problemático, pero era una buena persona, simplemente estaba tratando de sobrevivir. También vemos que había un beisbolista que fue la primera persona con la que habló Finn. Este chico tenía un futuro prometedor, una familia que lo amaba, que lo adoraba y que no le importó a esa persona ver qué futuro tenía por delante para arrebatarle toda su vida. Y también me encanta que veamos que hay muchísima variedad de niños y que todos llegaron a ser vulnerables, así fueran el niño más bueno o el niño más malo. Por eso este formato de VHS se me hace tan espectacular, porque en la edición nos muestran por todo lo que está pasando Finn y de que si no llega a sobrevivir va a ser parte de otro recuerdo igualito como este. El teléfono negro nos habla del trauma, pero no solo del trauma que causa el villano, sino del que se vive en casa de cada uno de estos niños, de cómo muchas veces se debe aprender a sobrevivir en silencio, que era lo que también trataba de hacer Finn. La película también nos habla del poder de la memoria. Finn, de cierta manera, no quería olvidar a cada uno de los niños, porque él mismo decía, es como si se hubieran olvidado que el otro había desaparecido mientras ponen el cartel encima para ver si es que aparece el otro. De cómo incluso, ya que no están los niños presentes, pueden influir en otros, de que simplemente por el hecho de que no estén ahí no tenemos que olvidarnos de ellos. Cada llamada del teléfono negro es un eco del dolor, pero también de cierta forma de la liberación, y sinceramente me encantó. Y para concluir, amé el teléfono negro, ya lo vieron. El teléfono negro, Black Phone, es un thriller de secuestros, sí, pero también es una exploración del miedo, del dolor y de cómo enfrentarlos. Es una historia de supervivencia narrada desde el punto de vista más vulnerable, que es el de un niño. También con una dirección divina, espectacular, apoteósica, un villano súper memorable, en serio, y con una carga emocional impresionante. Esta película se convierte en una de las mejores que tenemos ahorita del terror. Ahorita creo que estamos gozando de una de las mejores épocas de terror. Es una historia que trata de motivarnos de que incluso en los momentos más oscuros tal vez haya una voz que pueda guiarnos. ¿Tú contestarías el teléfono negro? Y pues ya, esto sería todo. Amé hablar de Black Phone. También pues tenemos que hacer por último como bonus especial. Esta película está basada en el libro de Joe Hill, que si no saben quién es Joe Hill, yo tampoco tenía ni caraja idea hasta hace unos años que me enteré que Joe Hill es el seudónimo para el hijo de Stephen King, quien también escribe libros y escribe tremendos libros. El señor escribe increíble. No por nada, de cierta forma también me recordó un poquito Black Phone a otras obras de Stephen King, e incluso me llegó a recordar un poquito al Resplandor y a todos estos poderes sobrenaturales que también podemos ver en cada uno de los personajes que Stephen King nos narra. Entonces, el terror de Joe Hill es muchísimo más terrenal y los villanos son incluso más, se sienten incluso más cercanos. El terror de Stephen King sí llega a ser un terror un poco más sobrenatural, que sigue explorando el desastre de la naturaleza humana, pero Joe Hill, o el hijo de Stephen King, lo lleva por un lado súper diferente y ya vemos que es una exploración un poquito distinta a la que hace su padre. Por tanto, me encantó y quiero que sigan adaptando cosas de este señor porque lo amo profundamente. Y pues nada, esto sería todo. Yo soy Caju. No olviden comentar, suscribirse. Comenten, en serio, ¿contestarían o no contestarían el teléfono negro? Y sin más, compartan esto, que esto ayuda un montón para que sigamos creciendo, para que sigamos haciendo estos análisis, que me gusta mucho hacerlos, pero pues todo depende de su apoyo. Ya hablaremos después, tal vez, alguna otra película, una de mis películas favoritas, que es la de nuestro querido Andy Muschietti, que es la primera parte, que me encantó muchísimo, la segunda parte no, pero está dentro de mis planes. Y también voy a hablar en el mes de octubre de otras películas de Laika como Paranorman, así que estén muy pendientes, activen la campanita, den like, compartan, suscríbanse, todas cosas bonitas que ustedes saben hacer. Yo soy Caju, nos vemos a la siguiente. Adiós.